confirmado Daniela. Estamos dando entonces hoy nuestro desarrollo a la segunda sesión, la segunda semana. Por este tema de los días festivos se nos está corriendo la programación, pero ustedes por supuesto que son muy juiciosos, que tienen sus documentos, que igualmente ya dieron lectura al material que se les entregó. Hoy voy a ya abordarlo, doy por el tema que ustedes hayan ejercido la lectura, si no, pues entonces les queda este fin de semana para que lo hagan. Espero es que no lo empiecen a acumular, porque entonces ustedes empezarán a decirle a cada profesor que nos dé un tiempo, que esperemos más tarde, que de esta manera entonces nos podemos encontrar, y pues parece que todo se nos va a ir en un momento dado apresurando. Entonces esperemos que más bien ustedes sean juiciosos, no son muchas páginas, pero sí son fáciles de comprender. Hoy la presentación va a buscar abordar eso, que ustedes de pronto tengan, si tienen algunas dudas, las desarrollen o las resuelvan o aquí las podamos consultar, pero la verdad es de una vez entrar en materia en el tema de cómo el desarrollo de la teoría jurídica con estas dos vertientes, lo que es el justnaturalismo y el justpositivismo, nos propone percibir la realidad. Y es más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en un contexto de percepción sobre esa realidad y espero que ustedes en esa medida, lo que hoy se explique, complemente esa lectura. Esa lectura, recuerden que todo el material que se entregue, que se vaya dando, queda como soporte para las futuras evaluaciones. Entonces, no dejen a último momento, cuando estén en la evaluación, tratar de leer 5 PDFs, 10 PDFs, porque va a ser muy difícil. Es mejor que vayan haciendo desde ya su resumen. Ya les he dicho, lo guardan en su carpeta. Aquí ahorita nos estamos ahorrando mucho el tema a nivel de papel. Abren su Word, apuntan o hacen las observaciones más relevantes de la lectura. Y así sucesivamente van guardando cada lectura. Lectura 1, lectura 2, lectura 3, las que se estén enviando. Y de esa forma entonces ustedes perfectamente van armando su keeper digital, su carpeta. Y entonces cuando se requiera, cuando se pregunte algo, cuando se les consulte qué dijo X autor en tal lectura, pues ustedes ya saben en qué estamos hablando. No se trata de leer por presión ni porque estemos en acuerdos en el sentido de que mañana, más tarde, no. Es una cultura que ustedes de por sí la tienen que empezar a ejercitar y no esperar a que se nos vaya pasando el tiempo. ¿Listo, chicos? ¿Bien? Entonces, Daniela, ¿estás allí? Daniela Gil, ¿sí? Sí. Listo, Daniela. Entonces, es que creo que por ahí Verónica se fue, no sé, pero entonces quiero entonces que tú me acompañes con el tema de la presentación de las diapositivas para que las podamos percibir al momento que yo las exhiba. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, gracias, chicos. Entonces, permítanme en un momento acá, entro a habilitar nuestro documento para ya compartirlo con ustedes y de esa manera entonces que si lo podamos ver todos. Ok. Listo, Dani, ¿estamos ahí? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, el primer punto de vista que estamos hoy y que quiero que ustedes empiecen a notar es que hay dos corrientes. Y en esas dos corrientes, entonces, una se dedica a hablar sobre esta concepción del derecho natural. ¿Sí? Acá están las fuentes. Y aquí ustedes ven al fondo una imagen que representa la vinculación del ser humano o el concepto del ser humano con el de la naturaleza. Ustedes pueden percibir perfectamente en este árbol que se está haciendo referencia al cerebro, pero que también es una exposición como una cueva donde nos podemos estar viendo, si la quieren percibir de esa manera, porque en el fondo notamos que hay una corriente y hay unas aves. Entonces uno se pregunta, lo que está a este lado, hacia nuestro interior de la cueva, ¿es la percepción de nuestra realidad o es esa realidad la que vemos en el fondo, la que nos hace encontrarnos en ese sentido de lo que somos, de lo que hacemos? Entonces viene aquí un elemento muy analítico, es en el sentido de qué está pasando. Permítanme aquí acepto a nuestro compañero que acaba de llegar. Ya listo, le hemos dado la vinculación. Y entonces ese es el concepto como tal, ¿qué es realidad? Y esa realidad y esa conceptualización es vital para construir el derecho y para comprenderlo.
Incluso el denominar, ¿cierto? Así sea con esta figura que nosotros estamos viendo, es un árbol, entendemos que es un árbol porque ya tenemos la preconcepción del concepto de que tiene que ser una figura de esta manera y que tiene que tener unas ramas. O incluso nosotros acá aceptamos que tenga esta figura porque hemos visto, por ejemplo, en algunas especies como los pinos, que se prestan para ser decorados o manipulados, ¿sí? O en el tema de algunos árboles pequeños, como los bonsai, que también es una técnica en donde usted lo que hace es que las plantas pequeñas puedan tener formas distintas y de esa manera entonces las tiene usted y es una técnica como tal. Pero entonces para nosotros el concepto de árbol no se desnaturaliza, ¿cierto? Así lo veamos caído, lo veamos un poquito chueco, lo veamos un poquito no asimétrico, el concepto de simetría ya nos viene a nosotros, ¿sí? Acá, por toda esta percepción, es la percepción que tenemos acá de los sentidos, ¿sí? Que es la que nos empieza a dar acá una idea del espacio. Este tema, ¿qué es espacio? Empezando por allí. ¿Qué es la profundidad con la que estamos viendo los objetos? Los colores con los que identificamos las figuras, empezando si son figuras, empezando también si son colores, ¿sí? Entonces acá todos podemos discutir que este es un verde, pero el otro puede decir, no, yo lo veo un poquito hacia este lado de otro color, o esta tonalidad cambia, que no, que este es un gris, no, que al fondo es un blanco. Entonces ya damos por sentados ciertas conceptualizaciones con las cuales nosotros nos podemos dialogar. Es casi tener un diccionario, que es la recopilación de todas las palabras y conceptos para la comprensión de las cosas. Damos por cierto que aquí hay un cerebro, ¿cierto? Damos por cierto que aquí hay una figura humana, porque entendemos qué es el tema, el concepto del ser humano, esta silueta, y también tendríamos que saber qué es una silueta para poder dar la idea de todo lo que estamos viendo. Entonces, chicos, esta primera presentación nos lleva a eso. ¿Qué es lo que nosotros llamaríamos en la escuela un derecho natural? Una idea concebida, generada, creada por nuestro saber, por nuestra parte cognitiva, ¿sí? Por la parte neural, ya en el hoy que conocemos perfectamente, que se puede conocer el cerebro a partir de diferentes instrumentos médicos, a través de escáner, se puede revisar, se puede dar diagnósticos para saber si en algún módulo o hemisferio hay alguna enfermedad. Se puede percibir también en esta imagen desde la neurociencia los colores, ¿sí? Las zonas en las cuales se tienen los impulsos neuronales y es realmente un proceso en el cual nosotros nos movemos. También se puede diagnosticar enfermedades de índole pues, cerebral, detectar cáncer, detectar diferentes y hacer el tratamiento y la evolución que puede darse frente a este cerebro, y es lo que nosotros partimos a partir del desarrollo de las ciencias. Todo el desarrollo de las ciencias, toda la concepción, todo lo que ustedes están haciendo ahorita, esta semana están cerrando, de participar en sesiones, de estar en exposiciones, de tener interacción con sus profesores, de tomar una imagen. Fíjense que nosotros aquí tomamos rápidamente a tomar una imagen de esto para guardarla, ¿sí? Para en su futuro repasarla, para no perder en el audio algo que se pierda o que no comprendamos. Entonces, estamos realmente en una interacción. Todo esto que estamos haciendo acá es una construcción. Por eso que nosotros lo llamamos escuelas de derecho, escuelas de ciencia, escuelas del arte, ¿sí? Diferentes formas de poder aplicar los saberes, de comprenderlos. Tan solo es que lo que se hace aquí es un análisis más profundo, ¿sí? ¿Qué discusión podría haber acá si nosotros empezamos a pensar más de fondo de qué derecho estaríamos hablando acá? Podríamos estar hablando acá de un derecho natural, un derecho ambiental, ¿sí? La conservación de este árbol que estamos viendo acá. Podríamos estar hablando de un derecho intelectual, por la figura que también se nos presenta acá. O sea, que tendríamos que buscar que el derecho lo ampare, lo registremos con una patente. La innovación siempre se vende que está aquí, ¿sí? O sea, siempre nuestra identificación conceptual es que todo lo que tiene que ver con el saber, con el pensar, con el analizar está en esta cajita. Todo está aquí. Y que incluso, ¿cierto? Este órgano permite la comunicación con todo el cuerpo.
Si alguno piensa acá, mire, ahí tiene una como la extensión del árbol, podría pensarse que es la columna y que empieza a bajar a toda la figura humana. Entonces es esta la primera ambientación que les quería compartir, porque es esto lo que a veces los filósofos, que ahorita vamos a empezar a analizar, porque es parte de la construcción teórica, también va de la mano con la filosofía. Y en ese sentido, pues es bueno tener un contexto de cuando estamos hablando de entidades de esta naturaleza de orden jurídico y igualmente cuando nosotros tendríamos que entrar a interpretarlas, ¿sí? Porque perfectamente alguien puede decir, si estamos en esa que llamamos realidad, no sabemos si la que está en el fondo o la que tenemos en la percepción de la mente o la que tenemos que, pues que llamamos teoría, ¿sí? Pues que nosotros estamos haciendo aquí una especie de inserción en esta clase de cirugía, por decirlo así, de cerebro abierto, ¿sí? Tener esa idea, que todo lo que se está teorizando acá en estos pequeños nichos va a tener una respuesta en la realidad. No puede salirse, y si se sale, entonces, ¿cómo la podemos adaptar a esta construcción teórica? Es más o menos el juego que hacemos en las ciencias jurídicas, hasta donde esa realidad, ¿sí? Perfectamente la insertamos en una conceptualización, y esa conceptualización se vuelve un bloque, que es lo que ya sería la otra doctrina, que es del positivismo, en la cual se habla que para evitar esas discusiones y para continuar no dándole largas, infinitas, fíjese el concepto de infinito, que también nosotros lo hemos construido, que es algo que no tiene, pues, un techo, ¿sí? Algo que es de la matemática, que también es una ciencia que está aquí de la mano, que también nosotros la tenemos que conocer, porque la matemática nos va a servir mañana para generar los porcentajes con los cuales se puede hacer un contrato de honorarios. La matemática nos va a servir para determinar cuál es el porcentaje en hacer una hijuela sucesoral en temas de derecho civil. La matemática nos va a servir para determinar si el ADN en efecto concuerda para hacer un proceso de responsabilidad por paternidad, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia de la matemática no está ajena a nosotros, para algunos que en su momento sería a veces como más distante. No, en este caso la matemática siempre está de la mano con las ciencias sociales, tan solo es que es un ejercicio mejor en el que nos movemos, pero no quiere decir que por eso no se tenga una responsabilidad en lo social. Es ahí la diferencia. Hemos creado mapas, por decirlo así, que diferencian áreas, que diferencian nuestro saber, pero de todas maneras estamos de la mano. Esa sería la primera conclusión en la que yo les invito a que nos encontremos y nos contextualicemos de esta manera. Ahorita más adelante vamos a ir a ver un video que nos habla de este desarrollo, de lo que es la ciencia, de lo que es la tecnología, y que también tiene que estar vinculada, regulada normativamente por un derecho. ¿Cuál? Pues vamos a mirarlo más adelante. De hecho, entonces, este primer ejercicio de cómo vemos el mundo o cómo deberíamos de percibirlo, entonces pasamos a uno segundo. Es un pequeño contexto que estoy haciendo con el grupo, y es que el planteamiento de los seres humanos no se ha hecho de un momento a otro. Data desde nuestra identificación como ser humano racional, pensante, que difiere de otros seres que incluso hoy ya sabemos que son sintientes, pero de todas maneras no han llegado o no hemos llegado nosotros a percibir que tienen un análisis racional. Lo que estamos haciendo acá es abordar el tema del raciocinio. El raciocinio es la forma con la cual el ser humano ha percibido que puede evaluar cosas, que puede diferenciar una realidad, esa que decíamos en la pequeña figura anterior, y que puede incluso intervenir la realidad. Cuando las realidades son asaltadas, son manejadas, son instrumentalizadas, pues tenemos que saber cómo es que se hace o en qué manera ello se presentó. Entonces, surge una corriente que se le llama así, los presocráticos, ¿cierto? Los sofistas y los socráticos. Todos los que estaban atrás, antes de Sócrates, pues tenían esta denotación. Entonces, había una inicialmente, que era la escuela jónica, ¿sí? Que uno de sus grandes pensadores era Tales de Mileto, allá por Asia. Entonces el hombre empezó a crear, ¿sí? A decir que había una realidad que nosotros también la podíamos desdoblar en la cual nos encontrábamos. Sí, estamos como seres físicos, presenciales, en un contexto. Ahorita ustedes están acomodados en una silla, están en su sofá, están en su habitación, están en cualquier espacio.
pero estamos allí. Pero podemos percibir que hay también algo más allá de eso y que nosotros somos como que parte diversa o comprensible de eso y que podemos incluso transformarla, ¿no? Cuando usted empieza a ver los primeros elementos que empezaron a manejar en esta escuela, tenía que ver el tema de los elementos del agua, el tema del fuego, el aire, ¿sí? La tierra, pues uno decía, son elementos que realmente son vitales para nuestra existencia, porque si colocas la tierra, sobre ella están todos los seres, no podemos desligarnos, ¿sí? No podemos vivir 5 días sin agua, también es vital para nosotros. El fuego por hoy lo tenemos en otra forma, pero en su momento, cuando se descubrió, fue una transformación para, pues, el tema, por supuesto, de mejorar nuestro intelecto, nuestras condiciones de desarrollo evolutivo, pero fue una gran invención. Y descubrí que eso que siempre se dice al niño, el fuego quema, pues incluso hoy, usted hasta que no lo haga, no queda contento, o como que hay algo que le deja la duda si sí es cierto eso que le están diciendo, o hasta donde hay un grado de especulación. Entonces, en esa época ya se pensaba eso. Anaximandro y Anaxímenes, también de la misma escuela de Mileto, pues empezaron a crear esos ambientes hasta donde la naturaleza nos gobierna, ¿no? En el sentido que no podemos salirnos del universo. Ya ellos empezaron a pensar, a quedarse con ese concepto de universo, a pensar que hay unos objetos arriba, luminiscentes, que les tenemos que dar un nombre, se les denominó entonces estrellas, ¿sí? Todas las raíces de la construcción de un lenguaje empezaron a crearse para que de esa misma todas las comunidades empezaran a decir, bueno, esto viene de y es por tal nombre, esto es alto por esta, ¿qué es ese concepto? O sea, todo lo que es la semántica, la semiótica, la sintaxis, la gramática, todo eso fue el lenguaje que empezó a ser evolutivo. Acordémonos que todo esto era netamente oral, ¿sí? No, muy más adelante fue cuando se empezó a hacer todo el tema de análisis escritural, que también va de la mano con la evolución de las dos escuelas. La natural, pues por supuesto, legitima que todos los seres pues están allí, que tienen un fin, que tienen una razón de ser, y ahí es donde se empieza a avanzar más en la construcción de esos conceptos que hoy los vemos fáciles, que hoy perfectamente los descargamos, que hoy incluso los vamos a leer y decimos para más tarde, o incluso estamos leyendo y dice, pues este término, ¿qué significa? O qué es lo que decía aquí, pero no, qué autor tan loco, o diferentes cosas. Decimos esas categorías porque nosotros no estamos cercanos al nivel en el cual se está construyendo un documento, o no nos insertamos en una lectura, o cuando uno pide un resumen, uno sabe si el resumen tiene que tener todo, o por el contrario, una parte, o todo ese lenguaje que se aprende cuando se pide que se haga una abstract o cuando se pide que se haga un mapa conceptual, eso que le piden sus profesores, o que les pide que hagan un cuadro analítico, una línea del tiempo, todos esos elementos que estamos pidiendo nosotros, pues uno dice, ¿cómo lo hago? Y cada quien pues les va colocando insumos para que ustedes lo vayan a analizar. Entonces es eso lo que empieza a desarrollarse en esta primera escuela jónica. Luego yo entonces surge Pitágoras y la escuela de Lea, en la cual pues entonces ellos, y Parménides de Lea, empiezan a proponer análisis sobre más allá del ser, o sea, si hay un ser que es el que nosotros tenemos, que nos permite tener esa racionalidad. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué podemos escuchar los ruidos? ¿Por qué podemos diferenciar las especies que también se empiezan a clasificar? Los objetos, ¿por qué son objetos? ¿Por qué son cosas? ¿Sí? Empezamos a hacer una reflexión de esa. Es como cuando al niño, que pues ustedes tienen un hermanito más chico, o un primito, o algún familiar, o alguien tiene un niño y está ahorita aprendiendo. Entonces, tú tienes que darle esa conceptualización, adelantársela, insertársela, entonces decirle, ten cuidado porque te vas a caer. Y entonces, ¿qué significa el caer? Él no sabe el concepto, si estamos hablando de 2, 3 años hacia abajo, pues él no tiene esa concepción, pero uno se le adelanta es porque si se cae, el golpe es el que va a llevar. Porque si no percibe los espacios en donde está, se va de la cama y pues no percibe que hay una altura y pues también se puede llegar a fracturar o cosas parecidas. Entonces ahí requerimos es crear, ¿cierto? Insertar en la personita conceptos básicos para que él
pueda empezar a modularse, ¿cierto?, en su interior, y también puede empezar a crear un lenguaje. Esas primeras palabras que los niños y que todos aprendimos a decir, pues surgen en la familia, en esta familia que hoy nos ha acompañado todos estos días, en las cuales ustedes están también participando, de las cuales les invito que también les abran el espacio para que digan, mire, estamos en esta sesión, estamos participando, estamos haciendo esto. Más bien no decir, no hagan ruido, no, estamos en un ambiente natural, más agradable para donde que la familia, que usted no tiene que afanarse ahorita por salir y coger el transporte, que no tiene que afanarse por hacer un receso porque está en su casa, usted hace sus pausas, usted retoma sus dinámicas, o sea, nos toca programarnos y nos toca rotar. Entonces, toda esa lógica es la que ellos estaban en su momento dado pensando hasta ahora. Fíjense, hasta ahora estamos pensando sobre todos esos elementos. Después, entonces, viene una corriente que es los pluralistas, en donde entran varios, como Demócrito, Anaxágoras, Pedocles, que empiezan también a decir que aquí hay más conceptos. O sea, no solo son los que tenemos unas comunidades, sino que hay otras que también tienen otra forma de ver el mundo, que también nos ven a nosotros, que también uno empieza a construir un diálogo frente a si hay una identidad o hay diferencias. Ese concepto es donde diferenciamos las cosas o por qué tenemos que partir a diferenciarlas, por qué nos vemos en la diferencia o qué es la igualdad, esa que después, mucho más adelante la traeremos, pero aquí nosotros ahora la estamos construyendo. Entonces aquí podríamos perfectamente haber variado esos conceptos, ¿sí? Hoy cuando hablamos de pobreza uno se pregunta, espérense, ¿de qué pobreza estamos hablando? Estamos hablando desde el punto de vista económico, la estamos analizando desde el punto de vista de la sociología, la estamos hablando desde el punto de vista teórico, la estamos hablando desde el punto de vista jurídico, ¿sí?, desde el político, desde dónde la estamos analizando. Por eso es que ustedes tienen, chicos, ahorita esa ficha que habla de varias dimensiones, así hay que analizar los problemas. El problema no se puede analizar por la dimensión, ni la que usted más le agrade, ni la que usted mejor logre encontrar más información, y entonces se nota usted como que no lo toca. Entonces, porque siempre se nos ha enseñado desde lo teórico que el mundo es plano, a pesar que ya tenemos las herramientas para no verlo así, aún lo seguimos viendo con esa perspectiva, y es eso lo que nos lleva entonces a coincidir con las conceptualizaciones que se decían en su momento. Surge después entonces ese concepto de lo que es filosofía y democracia. Aquí vienen los sofistas, ¿cierto?, que son los que le anteceden, en este caso, a Sócrates. Sócrates es como el que cierra el proceso de todos los anteriores y aterriza el análisis más en dos elementos, en lo que es la ética, ¿sí?, lo que es la moral. Dos elementos macro que antes no teníamos nosotros de la manera como se estaban en su momento dado construyendo. Es moral estar ahorita viendo otras cosas mientras deberíamos estar atentos en la sesión. Es moral decir las cosas que pasan en la casa o callárnoslas, o estar ahorita en el WhatsApp mientras tanto navegando o abriendo otras ventanas. Entonces ahí viene el concepto de la moral. ¿Hasta dónde usted se siente moral con lo que hace con sus congéneres? ¿Sí? Es más o menos el elemento que estamos acá como una norma de comportamiento. Y también es ético, ¿sí?, que hablemos de la igualdad cuando no la predicamos de pronto con nuestros más cercanos, o es ético estar diciendo que el país está como está cuando no aportamos, o etcétera, etcétera. O sea, diferentes elementos que se nos vienen allí. Entonces empezamos, esto fue lo que Sócrates, de los clásicos, tres ahorita que vamos a abordar, autores, filósofos y teorizantes, empezaron a darnos esa información de lo que significa esa construcción de un derecho natural. O sea, ese derecho natural ha venido de la mano y sigue de la mano con nosotros. Tan solo que es más pragmático el positivista, porque el positivista nos encierra términos, nos coloca definiciones, nos coloca situaciones, y ya cada uno se entra o en este proceso, o sabe en qué actuación hacer, o sabe cómo moverse y sale. No hay otra posibilidad. Entonces, acá no estamos discutiendo en el sentido cuál pesa más que otra, sino que en la implementación, en la parte pragmática, que es lo que está pasando allí. La filosofía no se queda allí en donde la estamos ahorita citando. La filosofía hoy está evolucionando. La filosofía es una de las pocas ciencias que no tiene cierre, ¿sí? Porque así como nos la pensaban ellos hace años, hace siglos, nos la estamos pensando ahora nosotros, y en el hoy nos la estamos reevaluando, ¿sí? Cuando usted dice, ¿será que es cierto que un virus me encierre? Nos lleve a quedarnos quietos,
hay teorías conspirativas y cada uno le empieza a dar como que idea a todo lo que llega por las redes y empieza a decir sí, claro, y etcétera, etcétera, cosas. Quien hace eso de una manera indirecta está aplicando filosofía, porque está pensándose el mundo, está dudando del mundo, de esos métodos que más adelante también cada uno de los autores propuso, para poder también cuestionarse su existencia, para saber si nos toca este término que muchos están trabajando ahorita, ser resilientes, o sea, encontrarnos con el otro, movernos, ¿sí? Tener una posibilidad distinta de ser un ser que podamos modificar. Entonces, hasta aquí, ¿ustedes se han pensado, creen que han hecho filosofía en sus casas en estos días? ¿Se han dado tiempo para pensar? Cuéntenme, chicos, abro un momentico la discusión. Daniela. Pues, profe, yo creo que sí se está viendo eso demasiado. De hecho, hoy en día yo analizo que pues tengo más problemas y conflictos en tanto, pues en todos los aspectos que a veces uno también quisiera cambiar, que he tenido esta oportunidad, bueno, de estar acá en la casa y ayudarle a mi familia y de notar todas esas cosas que nos hacen falta, tanto como familia y a mí como persona. Entonces, sí estoy viendo eso que su merced dice. Ok. ¿Alguien más que opine como Daniela o que quiera adicionar algo? Profe, la Profe, verdad, yo soy Zuleimi. Sí, me regreso. ¿Quién me está hablando? Juliet. Yo, eh, Sí, pues dime. digamos, uno está ahorita, o sea, piensa, digamos, a veces me pongo a pensar como antes la libertad que teníamos, o sea, era, ahorita uno valora esa libertad que antes uno, si quería ir a tomarse un helado, iba, y no decía, de pronto uno a los papás, ¿no? Como el permiso, pero no como la hora, el lugar, uno podría estar en cualquier lugar, ahorita no se puede hacer nada, o sea, todos tenemos unos límites, no podemos relacionarnos con la gente, pues que uno aprecia, o sea, ya uno empieza a valorar tantas cosas y como dice Zulemi, como a reflexionar en sí de las cosas que uno está haciendo, porque a veces uno ya piensa como en la vida, así como en tan corta que, tan larga que uno cree que es la vida, pero a la vez es muy corta. Entonces uno Ok. empieza a analizar esas cosas. Ujú. ¿Alguien más? ¿Me iba a hablar? Sí, profe. Por ejemplo, lo que dice Natalia, sí es cierto. Yo en estos días pensaba y pues pensaba, por ejemplo, en la gente que está presa, ¿sí? Los que no pueden salir y pues comparaba hoy en día cómo es de difícil para nosotros estar en la casa a pesar de que sabemos que en cualquier día de la semana tenemos la oportunidad acá con algunas limitaciones. Pero yo pensaba cómo será de difícil para una persona que está presa y que sabe que no puede salir el día que quiera, que falta mucho tiempo para salir. Entonces, muchísimo esa libertad, ese solo día que tenía para salir, pues lo valoraba muchísimo y pues como que contemplaba muchas cosas que de pronto antes yo no contemplaba. Ujú. Ok. Mañana hay el famoso día, el tema de, a nivel nacional, creo, de las compras sin impuesto. ¿Creen que eso es El día sin IVA. el día sin IVA? Exacto. ¿Creen que eso nos vuelve, o sea, es coherente con respecto al proceso que venimos haciendo de confinamiento para tener un cuidado? ¿O por qué creen ustedes que un sector quiere desligarse y provocar que mañana vaya gente como un día Black Day, un Free Day, que es buscar que la gente concurra al comercio, cuando incluso notamos en este tiempo de cuarentena que muchos elementos no eran necesarios para ir a un centro comercial, que nos podemos mover con otro tipo de prendas, que podemos tener otro tipo de actividades, que podemos generar lúdica entre nosotros, que podemos generar comportamientos distintos que no son necesariamente los que nos ofrecen parte del comercio. ¿Eso es parte de un análisis filosófico coherente o a qué se debe esa situación de salirnos, de sacudirnos de ese proceso? ¿Qué cree que pasó ahí? A ver, Ángela Benavides, dime.
¿O quién quiere opinar, chicos? Profe, pues yo digo que es o sea, lo del 19 de julio del día sin IVA, pues a mí no me parece como una gran oferta para nosotros, pues ya sabemos que obviamente nosotros no vamos a ser los beneficiados, sino los grandes empresarios. Y pues, no sé hasta qué punto está recomendado como en esta época que mucha gente, o sea, prácticamente todos tenemos que salir, aunque muchos hacen las cosas por internet, pero no me parece que fuera algo como que lo fueran analizado mucho. Ok, perfecto. Vale, vale. Listo. Bueno, ¿por qué les estaba? ¿Alguien más, perdón? ¿Sí? Profe, Dime. pues yo creo que también que eso, igual que como decía mi compañera anteriormente, beneficia pues es a los grandes empresarios, sí, pero creo que eso es algo incoherente, hacer un día como sin IVA, cuando se sabe que la mayoría de la población, digamos acá en Colombia, es de escasos recursos, y menos en esta situación de la pandemia, va a tener recursos como para irse a comprar, para la redundancia, cosas innecesarias, ¿sí? Entonces, mi punto. Ok. Hola, profe. Sí, Qué dime. pena es que hace un momentico no pude activar mi micrófono porque el internet no me estaba funcionando bien. Pero pues respecto a la pregunta, no me parece que como tal sea algo que haya sido pues como bien planteado y bien analizado, dado que pues he leído últimamente como varias noticias y sobre el tema, donde dicen que el día sin IVA no es tan verdadero porque el precio de diversos artículos ha sido aumentado con tiempo, bueno, antes, cosa que el día que sea el día sin IVA no tenga el descuento completo, ¿sí? O sea, que hubo un aumento en los precios. O sea, para mí es un engaño, la verdad. Me Ya. parece que es simplemente un engaño y una estrategia del gobierno para, no sé, calmar a la gente y mostrarles de alguna forma que sí están dando beneficios y están siendo más conscientes. Pero pues la verdad no me parece que sea algo que esté bien planteado. Ok, Daniela. Noten, chicos, acá que hay algo, y es que primero no tenemos un plan de contingencia de post-COVID. No lo hay. Y máximo ahora que mañana se va a hacer el tema del IVA, pues por supuesto que no es coherente con el tema de haber tenido más de 3 meses a la gente en confinamiento y decirle que ya mañana puede moverse dependiendo del pico y cédula, pero que se puede mover. Entonces es un primer error que se visibiliza en esa forma de comprender lo que queremos o buscamos proteger con respecto al tema monetario. Lo segundo, haciendo último enlace con lo que acabas de hablar, se puede notar es que normalmente cuando uno pasa por una tienda y encuentra descuentos y promociones, que es lo que hace el comercio, hace eso, coloca unas prendas a unos precios y las saca a otros. Entonces, sabiendo que no están bajando. Por ende, esto que se está ventilando mañana como una actividad novedosa, porque va hasta las 12 de la noche, pues no tiene una coherencia tampoco, porque ya la veníamos. Nosotros, el problema es que no lo hemos observado. También incurrimos en esa situación, y es que tampoco al momento de crear conceptualizaciones o de lanzar análisis o juzgamientos, como ahorita les pedí a ustedes, o puntos de vista, uno lo hace más que todo es sobre la información que le ha llegado, ¿sí? Pero si ustedes o nosotros estuviéramos del lado, ¿sí?, de aquel que va a abrir su local, que quiere generar una ganga, que quiere crear una expectativa, pues va a tomar otra postura distinta y va a decir, no, por el contrario, ya era importante porque el comercio estaba en una crisis, porque generamos empleo, ¿sí?, porque evitamos que se siga desvinculando la gente, porque vamos a buscar que las empresas otra vez se activen, ¿sí? Entonces, aquí viene el diálogo, notemos ese primer término que más adelante también se construye, pero ese diálogo tiene diferentes aristas, ¿sí? Unos que puede ser el renglón de los que son los que consumen, o en este caso adquieren bienes y servicios, y otro, el rol de los quienes los producen. También hemos visto experiencias donde muchas empresas se han repensado, fíjese el nuevo término también de ideas, se han repensado, y si usted antes hacía un producto
de otra manera convencional, ahora acudimos a hacerlo bajo otra estructura y otra herramienta. Entonces, también hay muchas cosas en las cuales uno empieza a denotar. Entonces, ¿a qué viene esta reflexión? Desde el punto de vista, ya entrando en lo que es nuestra área de lo jurídico, hay que sopesar los comportamientos y las posturas, máximo si llegan por temas distintos como medios, por redes, por diferentes elementos que no tienen como una garantía para poder validar lo que allí se dice. Pero entonces muchos nos vimos abocados al comercio electrónico. Mañana se puede hacer el comercio electrónico sin necesidad de hacer el desplazamiento. Entonces también vendría el autocuidado que uno quiera tener con respecto a un proceso de exposición. Ustedes ven las propagandas que se están presentando en donde dicen que una persona sin usar bien el tapabocas llevó a que se contagiara su jefe, su familia, su grupo de trabajo y que hasta la empresa quebrara. O sea, es una forma también mediática cómo se interviene para decirle a las personas que usen un tapabocas. O sea, no es malo lo que se quería decir, pero entonces se lleva a un espectro de mayor impacto. Y así pues pasa en muchísimas cosas. Entonces, el primer cierre del primer proceso de las escuelas que acabamos de hablarlas es para decirles que hay mucha conceptualización que incluso nosotros no la hemos abordado, pero la damos por válida, ¿sí? Cuando uno empieza a decir congreso sobre tal elemento, seminario sobre este, que a usted le está ahorita lloviendo muchos likes y Facebook y conexiones ahorita en línea para actividades, uno da por cierto que el auditorio ya conoce una temática, tan solo que va a refrescar, a mejorar, a complementar y, pues, por supuesto, a ir avanzando. Todo rueda sobre algo y es la conceptualización de algo. La terminología que se está usando ahorita, el término nomás de la calificación que se le dio a este virus, ¿sí? Que es normal, es un género en los que aparecen, para decirle COVID y asignarlo con la 19 que fue desde el año pasado cuando surgió. Igual como hay muchísimos más virus que también ya tienen denominación. Toda esa asignación parte de una conceptualización, venga de una ciencia, venga en este caso de una que se dedica más a mirar al microscopio como un elemento, como un instrumento. También lo podemos hacer, por supuesto, desde el punto de vista teórico de cualquier área, llámese ingeniería, llámese en este caso alguna licenciatura, ¿sí? Que es lo que hablábamos ahorita, un profesor para que le diga un concepto a un niño, para que aprenda a decir que es un árbol o que es una hoja, pues hay que hacerle ver que la relación que tiene un objeto, en este caso el árbol, del cual se desprende la hoja, y que hay detrás de ese tronco o de esas ramas que normalmente uno las ve en el parque y que a otros pocos o a muchos no les importa, y etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde viene el concepto. O sea, la sociedad lo que hace es que tiene conceptualizaciones que para poderlas legitimar las traen de incluso voces de otros. Creo que ustedes ahorita lo están viendo con sus profesores, cuando uno empieza a hablar, que es lo que estamos haciendo acá, con algunos autores, para decirles que yo no lo estoy diciendo, lo dijo Sócrates. Entonces, a ver, ¿quién puede refutar lo que dijo Sócrates? Y así sucesivamente. Son construcciones teóricas, por ende es que es academia en donde se hace esa exposición, pero también donde se busca llevarla a la realidad. Es ese rol, yo a ustedes les comentaba que el rol que se tiene ahorita no solo es de ciudadano, que es aceptar el tema de las normatividades, aceptar todo este mundo jurídico, aceptar el estatus de ser ciudadano, ¿sí? Sino también aceptar un estatus nuevo que estamos creando, y es que somos intérpretes de las normas, nada menos que intérpretes de la conceptualización a la realidad. Y eso es lo que nos va a pedir la gente, y las personas reclaman eso, justicia. ¿Y qué es justicia? Entonces muchos dirán, dependiendo de dónde se encuentren, si no les ha ido bien en un pleito, si a un familiar perdió por X cosa, si algo pasó en un proceso que no se sabía la técnica y también se perdió, entonces uno va a decir palabras muy descalificativas porque algo pasó, porque sucedió sin el conocimiento y porque no contaron con la pericia de alguien. Igual pasará en cualquier área. Si un médico que no sabe el área o el tema especialista, sucede algo, pues entonces también va a tener una responsabilidad por todo el médico.
igual le va a pasar nomás al conductor de un vehículo, de un taxi. La falta de pericia le va a llevar a cometer un error. Igual le va a pasar a aquel que prepara alimentos. Si no tiene cuidado, pues perfectamente puede intoxicar a otros. Entonces notemos acá cómo esa conceptualización base empieza a ampliarse a un espectro más, ¿cierto? Y va trayendo más disciplinas, que es eso lo que a veces nosotros no hacemos. Nosotros creemos que aquel que estudia, incluso nos pasa en la casa, aquel que tiene cada una ciencia, cada hermano, los padres también tienen ciencias en las cuales se profesionalizaron y empiezan a de pronto encontrarse. Y si se encuentran, entonces, bueno, hay perfectamente un diálogo y hay un soporte, pero ahí donde no se encuentren en puntos, ¿sí? Entonces empieza un distanciamiento y una argumentación y una contraargumentación, todo a partir de la teoría, ¿sí? Porque tú no puedes empezar a decir, bueno, es que aquí, ¿a quién se le quemó o quién dejó de hacer tal cosa? Uno empieza a buscar responsables, y eso indirectamente sucede en las familias, ¿sí? ¿Quién dejó esta luz prendida? ¿Por qué no economizan? Y empieza todo el discurso, y entonces es lo que uno, ¿cierto?, dejó en llamar, no, pues vinieron acá en un sermón, sí, tal cosa, vinieron, etcétera, etcétera. No te lo vistan, esa es la argumentación. Indirectamente, pues no tendrá la técnica, por supuesto, pero de todas maneras lo importante es que estamos nosotros vinculados con el diálogo y con el análisis, que es el raciocinio, que es lo que nos diferencia con los otros seres. Terminamos este bloque entonces, ahora empezamos uno. Estos son los representantes del iusnaturalismo. Esta corriente que acabamos de decir, de la que nos antecedía, es las escuelas que lograron crear conceptos, reflexiones, interpretaciones, análisis, crítica, debate. Toda esa terminología que conocemos ahorita nosotros ya ha sido puesta de antemano. Tan solo es que ahora lo que hacemos de pronto es actualizarla. Pues estos tres muchachos, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues nos replantearon el mundo, ¿sí? Y realmente es como decir la edad de oro del pensamiento, en donde uno logró tener la posibilidad de ser el maestro y el otro el discípulo. Y así entonces el pensamiento no tuvo ruptura, ¿sí? No hubo un fraccionamiento. Por eso se dice que una escuela, las escuelas del hoy no son las que eran en ese momento dado, porque perfectamente en una escuela como la que podríamos hacer, que más adelante hace Platón y que corrobora Aristóteles y que nosotros también retomamos de allí, busca que mis estudiantes, esto que estamos haciendo ahorita, ¿sí?, dialogar, lo hagamos en espacios, pues muchos dudamos y no creíamos en la virtualidad, porque para muchos el concepto que se nos ha vendido por el tema universidad, porque la universidad data desde hace muchos siglos, era la asistencia a un lugar especializado para hacer algo, ¿sí?, para adquirir un arte, para adquirir una práctica, para especializarnos en algo. Esos eran los famosos talleres. O sea, el arte, ¿cierto?, la ciencia, el saber y la técnica iban de la mano. O sea, hoy las separamos e incluso las colocamos en niveles diferenciados, e incluso discriminatorios, ¿no? Que aquel que tenga un técnico no es aquel igual al profesional, pero es por lo que la misma construcción que se ha hecho, pues se ha ido desnaturalizando. A veces el término de naturaleza se ha desnaturalizado la principal idea, porque estos pensadores no solo eran expertos en pensar, también tenían la posibilidad de manejar la matemática, también manejaban la astronomía, también manejaban la metafísica, crearon incluso ciencias, ¿sí?, que nosotros incluso hoy las implementamos. Y pues entonces uno va a decir, no, pero espérese, yo solo soy experto en un tema, y así es como se nos ha vendido en la modernidad, que tú tienes que ser un experto en algo, ¿sí? De lo demás no, e incluso nos pasa en el derecho. Cada profesor es experto en un área, ¿sí? Pero pregúntele de otra y va a decir, no, yo no soy promiscuo, o sea, salta el término, pero cuando usted eres juez, dentro del argot nosotros jurídico, pues entonces significa que usted tiene que conocer, terminas a una audiencia a nivel laboral y empiezas una a nivel civil y terminas otra y te vas con el penal, todo en el mismo día. Entonces, no, así me queda pesado, porque ¿cómo voy a conocer de tantas áreas y tantas cosas al tiempo? Y eso que solo es una, ¿sí?, cuando en su momento se miraban muchas más. Entonces ahí les dejo esa primera reflexión para tener en cuenta cuando uno por supuesto, hace apreciaciones muy desaforadas y empieza a tomar posturas muy radicales, pues entonces no está haciendo un correcto proceso de análisis para poder ponderar
qué dice alguien, cómo lo argumenta, por qué lo coloca allí, y si yo puedo tener contra ello una situación paralela, o por el contrario no la tengo, y yo solo asiento, digo sí, perfecto. Y entonces es donde a veces se maneja el tema de la experiencia, ¿no? Que la experiencia puede más que aquel que no conoce, entonces también viene discusiones sobre eso. Entonces, para avanzar en estos 3 invitados de hoy, vamos entonces a hablar cómo el impacto del pensamiento en la antigüedad generó casi, fíjese, el mapa no ha cambiado, tan solo es que se ha modernizado, se ha actualizado. Hoy incluso podemos entrar por GPS y por nuestros famosos buscadores, y entonces podemos conocer un sitio y ubicarlo rápidamente en cualquiera del mapa actual que hoy tenemos, que lo cargamos en nuestro celular y que perfectamente ya lo estamos viendo. Pero en ese momento dado, no se conocía el mundo de esta manera. Se empezó a concebir el concepto de mundo, ¿sí? De universo, y igualmente de agua, de tierra, ¿sí? Y empezar a hacer el mapa, porque antes no se tenía los nombres. Por eso es que por lo general casi que todos los que nosotros conocemos aparecen con su nombre y de dónde era, ¿sí? Era como la forma en donde usted podía perfectamente definir qué hacía, qué no hacía, quién era, de dónde venían. Y así entonces lo que hacíamos al principio, tal es de Mileto, bueno, listo, porque viene de tal corriente y es de tal sitio, entonces uno lo empezaba pues a ubicar desde allí. Así pasó con lo que decíamos nosotros, el tema de los griegos, de los atenienses, y de esa forma de crear un pensamiento global. Ese era el mundo global en su momento. Esta pequeña presentación que hacemos acá era como Grecia, ¿cierto? Se expandió su conocimiento, que empezó a desarrollarse acá, cómo tuvo un impacto, estamos hablando acá, ¿cierto? Acá estamos mirando que los que son figuritas son las colonias griegas, y la flechita es la expansión griega, ¿sí? O sea, hasta dónde se fue. Empezó desde acá, empezó por todo lo que es el mar Mediterráneo, darle este nombre, porque se le llama mar Mediterráneo, porque esto es un concepto de península, porque esto es continental, porque esto es insular, todo eso son concepciones. O sea, no hay nada que dudar, o sea, todo el mundo está hecho con concepciones, tan solo que perfectamente en un momento dado tuvieron más impacto que en el hoy. Ese pensamiento entonces fue el que se esparció por todo el escenario que nosotros hoy conocemos. Y uno de los primeros entonces que empezamos a conocer acá es Sócrates, ¿sí? Que recuerden ustedes, hace parte de los 3 naturalistas que hoy vamos a abordar, y vamos a ver si alcanzamos a llegar al otro de la lectura, que era con Kelsen. Entonces, primero, Sócrates estableció un método, ¿cierto? Que es el dialéctico, ¿sí? Método dialéctico que hace parte ya de una ciencia, que es lo que conocemos nosotros como la filosofía, ¿sí? Que es la que busca estudiar la razón del ser humano. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro fin? Y a partir de ese planteamiento socrático, ¿sí? Lo que se hace es entonces empezar a confrontar eso de lo que es las ideas. Ahorita lo que les estaba preguntando a ustedes, ¿qué idea tienen de algo? Entonces uno dice, sí. Incluso ustedes contestan, no tenía ni idea, ni sabía. No, es que hasta ahorita lo sé. Entonces uno siempre discute desde el término de lo que habla Sócrates, también de lo que es la idea como una base de diálogo. Después entonces viene el tema, otra forma como uno puede aplicar el saber y creer que no se sabe, es con la ironía. Por eso se llama así la ironía socrática, y es creerse que uno no conoce para preguntar. Aquí lo que está preguntando es esto, o sea, el profesor, en este caso nuestro maestro Sócrates, se daba por ignorante y le preguntaba a sus alumnos un tema cualquiera. Y dependiendo de sus respuestas o sus incongruencias, pues se sabía si en efecto había aprendido o no el tema. Entonces, eso creo que ustedes lo vemos hoy en la escuela y en la educación, e incluso lo practicamos cuando vamos a hablar con alguien, cuando hemos conocido de primera mano un tema, cuando tenemos de la mano una noticia última, un documento, y llegamos a preguntarle al otro, ¿sí sabía tal cosa? Y el otro dice, no, pero ¿cómo? Tal, no sé. Entonces usted dice, bueno, y si alguien da una explicación y no es la que es, entonces usted al final sale diciendo, se dice, se habló, se argumentó, este es el soporte, lo exhibe y lo comparte. Entonces el conocimiento, ahí es donde se viene a manejar el tema de lo que es el
establecer el proceso de compartirlo, sino que solo aquí el tema que lo hacía Aristóteles era con el tema de la ironía de poder preguntarle a los demás a ver qué sabían sobre eso. De allí entonces surge su famoso método, que es la mayéutica, ¿cierto? Que es realmente, produciéndolo, será como el método para parir ideas, ¿no? O sea, atendiendo que, pues, la mamá de Sócrates era partera, entonces él relacionó ese hecho, ese fenómeno que, pues, sigue siendo de impacto, que la mujer siempre le saca en cara, hablando del tema de género, que no debería pasar, pero que hay dolores que el hombre nunca conocerá, y etcétera, etcétera. Pero entonces, no quiero caerme en esa discusión, tan solo lo que quiero decir es que el tema que se tomó de allí fue la importancia de hacer parir ideas. No es fácil, ¿sí? De crear un concepto, no es fácil. Hoy nosotros hablamos sobre los nanorobots y diferentes construcciones que nos parecen fáciles, pero dese a la tarea de crear un concepto, ¿sí? Ahorita nosotros conocemos qué es una doctrina, qué significa el concepto a nivel natural, que tengo derechos, porque ustedes escuchan a todo el mundo que habla que tengo derechos, ¿sí? Pero ¿quién construyó la palabra derecho, cierto? ¿Y quién construyó la palabra deber para también hacerla exigible ante todos? Pues nada menos que las ciencias sociales y nada menos que el derecho. O sea, esos conceptos son los que uno, cuando se habla de familia, ¿sí? Cuando se habla del nombre, ¿cuál es un nombre? ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes pueden preguntar a los padres, ¿ustedes por qué pensaron darme este nombre? Entonces empiezan ellos a relacionarle, o usted lo busca, ¿no? Y entonces si se va a una plataforma y encuentra, no, es que Sofía significa esto que dice que es, y usted trata de identificarse si en efecto es una persona amable, cariñosa, y usted dice, no, perfecto, encajo, soy esa persona y mi nombre es, y esa es mi esterilización de ese nombre. ¿Pero qué se hizo para crearle ese nombre? Pensarlo, ¿sí? E incluso muchísimas personas cuando colocan así los nombres de sus hijos, lo hacen a partir de similitudes, ¿no? O de rasgos. Pues por supuesto, por lo general siempre se está colocando el nombre para un pequeño, no se está esperando que tenga 5 años o 10 para darle un nombre, porque nuestra legislación también coloca un término, ¿no? Para registrar a los infantes, pero de todas maneras es para darle sus derechos civiles, ¿no? Como sujeto. Fíjese, sujeto, ¿qué es ser sujeto? ¿Sí? O sea, no es una terminología que ahorita uno ya la introniza, la da por válida, la da por hecha, pero cuando ustedes están ahorita, por ejemplo, empezando a analizar derecho penal, van a encontrar diferentes que llaman tipos penales. Entonces, los tipos penales determinan conceptualizaciones para decir que es hurto. Entonces usted tendrá que decir, es aquella conducta, y son verbos los que definen los tipos penales, por lo general, para que no haya duda, ¿sí? Para que no haya aquel que le quita la vida a otro. Entonces ya usted cae en el concepto de que es un homicidio, ¿sí? Y que es así cada uno. Entonces, cada área del derecho tiene realmente una base que hay que conocerla de antemano, y es su conceptualización, ¿sí? Es decir, lo que nosotros llamamos un diccionario jurídico. Uno a veces solo aboga al diccionario jurídico cuando tiene dudas sobre un tema, pero no lo hace en todas las áreas. Tan solo es cuando va a abordar el tema, cuando le suena, uy, este término como que es, rápidamente usted entra, ¿cierto?, al famoso buscador y a ver qué le dice el buscador. Pero no, uno debería hacerlo también. Tienen que tener, chicos, abrir ahí en su documento, guardar ahí su PDF descargado sobre un diccionario, en este caso jurídico, porque sé que nos da mucha información para todas las ciencias, para todas las subciencias, ya sea civil, penal, laboral, administrativo, las que ustedes van a ver más adelante. Pero para llegar allá, partimos de acá, ¿sí? Por eso es que estamos en esta asignatura, porque hay que pensarnos y hay que analizarnos, y de esa manera, pues, no se podría hacer de otra manera. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? Chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Yo también con la música de ambientación se me están durmiendo. No. Profe, ya está bien. Bueno, perfecto. Gracias, chicos. Es molestando. Ok. Entonces, pasamos a otro invitado que tenemos hoy, que es Platón. Entonces, Platón fue discípulo de Sócrates, y gracias a Platón se conocen las propuestas de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada,
¿sí? Entonces uno dice, pero si Sócrates pensó tanto el mundo y no escribió nada, y a mí me piden que escriba, que haga un ensayo, que envíe tal cosa, todos los profesores nos están pidiendo cosas, no alcanzamos a leer, nos queda difícil, y etcétera, ¿sí? Entonces uno dice, pues entonces no estamos en un pensamiento socrático, y mucho menos en uno platónico, sino estamos en otra escuela, o sea, de los presocráticos, ¿sí? O sea, aquellos que también especulaban muchas cosas, ¿sí? Para tratar de descubrir el mundo, que era una forma con la cual se buscaba que, creyendo que alguien sabía por mí, entonces ya era conocedor del saber, y eso realmente no es cierto. Entonces, alguien que sí nos empezó a dar una construcción, pues que aquí ya aparece un mapa, el anterior era sencillamente un análisis más, como ustedes lo escucharon, de palabra, de vivencia, de exteriorización, que lo compartí con sus lugares en donde están, que lo vinculé con sus opiniones, es lo que él hacía. Así era como se movía Sócrates, analizando, y a la vez de lo que yo les preguntaba a ustedes, ¿será que están enterados mañana de ese cuento del IVA? Pues ya lo sabían. Pues entonces yo le preguntaba a manera de creerme que no sabía, como para ustedes que podían saber. Y si son estudiantes, de hecho, pues tienen que estar en la jugada, tienen que saber qué está pasando. Ese es un ejemplo de lo que hacía nuestro maestro Sócrates. Ahora, pasando a Platón, el tema cambia. Y cambia porque, así como lo hacíamos en la imagen, esa imagen incluso que les mostré a ustedes arriba es de arte, se llama arte surrealista, ¿sí? Y es salirnos, ¿sí?, de un mundo, pero fusionarlo con otro, que en la medida en que, pues por supuesto, cuando surgió este arte, se buscaba hacer ver las cosas de manera distinta. Y este arte surge netamente es de lo que tradicionalmente es el tema de pintar, ¿sí? O sea, de hacer cuadros. No era hacer ahorita procesos como se hacen por computadora y cosas parecidas, ¿no? Era un tema muy distinto de análisis, y de esa manera entonces el surrealismo fue una corriente en la cual buscaba escaparse de la realidad esa que conocíamos, pero aquí ya Platón nos empieza a aterrizar, nos dice, hay un tema de las ideas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la cabeza? ¿Sí? ¿Por qué es que estamos trabajando o pensando algo y diciendo otra cosa? Cosas parecidas, o cuando alguien le pregunta, ¿dónde estaba? Ay, no, es que se me fue la idea, no sabía, ¿sí? Cosas así se nos da. Entonces viene la discusión que esta teorización, la teoría va de la mano con las ideas. No podemos nosotros teorizar algo que no sea ideas, ¿sí? Siempre teorizaremos de esa manera, aunque también en algunas corrientes uno parte de la realidad para llegar a la teorización. Pero por lo general, y más en esta escuela de Derecho, uno busca exprimir la teorización para que ya todos caigan en lo que significa el concepto, y por eso ustedes tienen los consultores jurídicos al final, desde el séptimo, octavo, noveno, 10º semestre, para practicar eso que se supone que aprendieron en la teoría. Hay entonces dos propuestas, que hay una teoría de lo que es la realidad, y hay una teoría, fíjese que cambia mucho acá, es del conocimiento. O sea, hasta dónde uno tiene información de esa realidad. Entonces, para eso, para tener ese encuentro de qué es lo que usted está teorizando de la realidad y qué conocimientos usted tiene para teorizarlo, ahí entonces se plantea dos tipos de mundos. Uno que él le denomina el sensible y el otro el intangible. Entonces, cuando nosotros entendemos que el sensible, pues tiene que ver con pues, el que nosotros percibimos por los sentidos, por ende lo vivimos, ¿cierto? Y de esa manera entonces, pues lo vemos desde lo objetivo, podríamos decirlo eso, en ese cierre. Entonces es un mundo de lo sensible, de lo real, pero que es visto por nuestros sentidos, que ya por supuesto luego se avanzó en el mismo, se hizo una clasificación, y ya ahorita perfectamente sabemos que tenemos unos sentidos más agudos que otros. Encontramos esa diferencia cuando una persona carece de alguno de ellos, y cosa parecida. Entonces, ese sería como el primer mundo que nosotros abordamos. Pero también hay otro que él le llama el inteligible, ¿sí? Que es aquello que es como abstracto, o sea, que viene de las ideas, aquello que es inmaterial. Él habla de lo que es lo eterno, lo indestructible, ¿sí? Lo que no se puede acabar,
¿Mm? Y que entonces en este mundo es lo que llama que las ideas son inmutables, ¿sí? Nosotros tenemos la idea, en este caso, del árbol. El árbol porque se desaparezca, porque la gente lo corte, porque la gente lo queme, no desaparece el concepto. El árbol sigue siendo el concepto que nosotros tenemos de él. Y así pasa con muchísimas conceptualizaciones. A eso se refería el concepto del mundo inteligible. Entonces, cuando se construye, que es lo más complicado, tener la idea, pues entonces viene el concepto de esa situación de lo inteligible. ¿Y qué pasa cuando algo sucede aquí? De lo sensible y de lo inteligible, entonces él está diciendo, cuando pasa el mundo de lo sensible, entonces, en ese sentido, lo que vimos es algo como inteligible, lo señala en esa percepción de juego de palabras, pero también cuando pasa algo aquí de lo inteligible es que se vuelve algo verdadero. O sea, él da a entender que cuando alguien muere o cuando alguien desaparece, pues queda una copia. O sea, cuando alguien hace, en este caso, 1000 copias de un pocillo, pues con que se rompa una, no hay problema, continúa la otra porque esa es la realidad, o sea, lo material, no va a desaparecer. Y el concepto de pocillo es el verdadero, porque ese es el que tenemos nosotros, que es inmodificable y que casi que es eterno. El concepto mismo de eterno es eso, inmutable. Entonces, este nuevo espacio en el cual nos ponemos nosotros, pues vaya chicos, que nos cambia el escenario, nos aterriza de una manera más pronta, y uno entonces empieza a analizar su contexto, ¿sí? Si ustedes notan, alrededor donde se encuentren, hay objetos, ¿sí? Y habrá unos objetos que usted tiene más recientes, ¿sí? Que fue los que logró comprar antes de que entrara todo el tema de la crisis, y habrá otros incluso que ustedes pueden notar que han guardado con mayor recelo, ¿sí? Porque se lo entregó a alguien, porque de pronto tiene algo que nosotros llamamos un aprecio, un valor. Fíjese bien ese término que antes se decía con Sócrates, el tema moral, ¿sí? O sea, un valor moral, un sentimentalismo que usted dice, no, y eso el derecho lo tiene que traducir. Allá es donde quiero llegar. Las dos conceptualizaciones empiezan entonces a tener acá una ruptura, aun cuando aparecen así, pero entonces acá empieza uno a ver una realidad y aquí empieza a haber una construcción teórica. Esta es la vertiente que más nos va a dar soporte a nuestra, por supuesto, materia que se llama así, teoría, pero jurídica. Así la hay en todas las áreas, la teorización primero. Entonces, es como cuando alguien le dice, si yo fuera profesor de cardiología, le diría, chicos, bueno, vamos a hablar hoy entonces del corazón. Por favor, sacar el corazón que trajeron, ¿cierto? Hacerle una incisión y entonces encontrar sus dos cavidades. ¿Qué encuentran y qué observan allí? Podrán ver, y entonces fíjense, yo me empiezo a insertar desde sin ver el corazón, ¿cierto? El concepto lo tengo y empiezo a decirles a ustedes qué es lo que tienen que realizar, cómo lo tienen que mover, incluso cómo asistir. Uno puede dar ese acompañamiento cuando hay accidentes, cuando hay cosas que ustedes han visto, que uno le hace una asistencia, la línea 123, para el caso de Colombia, o en algunas regiones tiene otros códigos, busca es dar un apoyo inmediato. Entonces, lo que se busca es que esta persona que atienda, la que maneja también la policía, etcétera, todos estos organismos de socorro, es un acompañamiento y lo primero que usted le pide, ¿qué está pasando? Cuénteme, ¿qué sucedió? ¿Qué tiene? Y entonces usted incluso también para dar un diagnóstico, ¿sí? El profesional le va a decir, usted incluso cuenta, ¿no? Desde la adentro, me duele acá, y usted no sabe dónde le duele. No, que aquí por debajo, y empieza a buscar los conceptos de su cuerpo, debajo de las costillas, no, es el brazo, no, es la pierna, no, es esta parte al derecho, no sé qué es, ¿sí? O sea, cada ciencia aborda conceptos para construir, por supuesto, qué es lo que está pasando. Y uno, indirectamente, a veces lo aprende. Entonces, cuando hay alguien que es paramédico, pues tiene el conocimiento primordial de lo que se requiere para atender una emergencia en un momento dado. Y él llega con la información y se la puede dar incluso por teléfono, se la puede enviar por un correo ahorita con toda la tecnología, le mandan la información vital que tiene y ya cuando llega al centro de atención médica, ya saben qué hacer, ya saben qué especialistas tienen que concurrir a atenderlo y pues por supuesto fíjate que el concepto no desapareció. Ya aquí lo que estamos buscando es que el individuo sea pues el que sea atendido y superado. E incluso si el individuo muere, el concepto de muerte ya lo sabemos, ¿sí? Tan al punto que en el registro de defunción tiene que aparecer, fíjese, ese mundo del derecho ya está preconcebido.
Tengo una máxima hablando desde nuestro compañero Platón, y es que todos nacemos y morimos en el derecho. Esa es una máxima que ahí les comparto a ustedes, chicos, porque es algo que viene al tema de lo que estamos hablando hoy. ¿Quién no nace y quién no muere fuera del derecho? Cuéntenme alguien, frente a la máxima que acabo de decirles, chicos. Sofía Gutiérrez, ¿estás por ahí? Sí, señor. Cuéntame, ¿qué crees frente a esa máxima que acabo de compartirles? Pues sí, es cierto, y no sé, no creo que hayan excepciones. ¿No qué? Perdóname. Pues todos los... Pues no creo que existan excepciones, sería para todos los seres humanos. Ya. Y cuando hay comunidades que no están dentro del Estado, ¿qué crees tú que pase con ellas? Entonces, ¿nacieron y murieron fuera del derecho? Sí, o quizás con sus propias normas. Exacto. Ahí es donde está el tema. Este mundo que estamos construyendo, el que vamos a abordar, positivo, tiene que ver solo con una construcción que unos hombres hicimos. Fíjense que ya estamos entrando con el tema del derecho positivo. Pero no porque sea así, no quiere decir que los otros sujetos desaparezcan. Ellos también, las comunidades que nosotros tenemos, que nosotros decimos el derecho propio, ¿sí?, tienen ese concepto. Nosotros lo llamamos así, derecho propio, porque no está normativizado, o sea, es más jus positivista, ¿sí?, porque ellos tienen sus reglas. Pero uno vaya a preguntarles, ¿qué es para usted el tema de la igualdad? Y ellos le pueden dar a usted una concepción que tradicional, ancestralmente y cosmológicamente han tenido de lo que es para ellos algo que nosotros llamamos en nuestra traducción igualdad. Pero perfectamente para ellos puede ser otra cosa, ¿sí? Por eso cuando se encuentra el derecho positivo, que es muy anclado a lo normativo, versus un derecho cultural, pues hay un choque. Si enfrentamos el derecho humanitario versus el derecho cultural, va a haber un choque, porque nosotros queremos hacer universal el derecho internacional, el derecho humanitario, perdón. Lo queremos hacer que donde haya cualquier persona, tiene que dárseles unas garantías, pero no necesariamente pasa eso, ¿sí? Y entonces ya creemos, cuando alguien hace algo, no, se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Ya de una vez entra nuestra teorización, fíjense acá del tema platónico, a discutir con respecto a, y si la comunidad dice, pero espérese, para nosotros nuestros derechos fundamentales, nuestra concepción es distinta, ¿sí? Y no puede ser menospreciada y tampoco puede ser desligada de lo que nosotros vemos. Y para nosotros, ellos, por ejemplo, las comunidades originarias, se preguntan por qué, cuando hablaba al principio una de nuestras compañeras, que se preguntaba la libertad para aquellos que están detenidos. Ellos conciben que no puede existir ese tema de la prisión. O sea, ¿cómo es que usted encierra a las personas diciéndoles, ¿sí?, que en el tiempo se van a redimir de una pena y que luego van a regresar a la sociedad? Hay sociedades, en este caso, las que no son positivizadas, que no conciben este concepto de pérdida de la libertad como lo hacemos acá nosotros. Entonces, ahí viene un primer análisis ya en línea de lo que es lo inteligible en dos terminologías y enfrentando dos derechos. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Muchachos, Sí, señor. chicas, chicos, compañeros, compañeras. Profe. Bueno, perfecto. Entonces, voy a pasar acá a otro momento. Y es que lo que decía en este caso Platón, ¿cierto?, tiene que ver con una ciencia que se llama la ontología, ¿cierto? Y la ontología habla de dos vertientes, lo que es el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. Esto nos complementa la anterior presentación de la cual veníamos nosotros discutiendo o sentando la base de lo que es eso, la concepción, que es una idea. Y esa idea se desliga de un mundo y es donde empezamos a caminar por el sendero más de lo, acercándonos más al tema del positivismo. Entonces, podemos aquí hacer rápidamente un paralelo entre lo que se concibe como un mundo sensible es la realidad visible, en el sentido, pues, como su momento se propuso, pero también en contraposición, cuando no es visible, es una realidad, por supuesto, invisible, que sería dentro del mundo de lo inteligible. Y así vamos a seguir haciendo el proceso.
Cuando hay un mundo sensible es porque se tiene la percepción por los sentidos, ¿sí? Cuando no lo hubiera, entonces habría una impercepción porque no es de los sentidos. Entonces nosotros decimos que hay frío, pero lo hacemos es porque hay un mundo, cierto, sensible que nos hace ver que hay frío. Y entonces usted lo hace notar es porque ve que el espacio se puso nebuloso, porque no hay el cielo y el firmamento como lo conocemos, y etcétera, etcétera, situaciones. Uno incluso lo llama el estado de clima. O sea, fíjese eso, el estado tiene un clima, ¿sí? Uno diría, pero curioso, si se supone que el estado se puede predicar de lo sensible en las personas. Entonces está en los, ustedes ven sus emoticones que usan mucho en el celular para cualquier tema de comunicación. Entonces uno manda un emoticón con una carita dependiendo, ¿cierto? Si está diciendo una cosa, si quiere decir tristeza, si quiere decir alegría. Usted manda manitos, los famosos like, para decir que sí, que está de acuerdo, que está en desacuerdo. Entonces fíjese acá cómo la simbología, ¿sí? Lo que hace es reducir el tema del lenguaje, ¿sí? De cómo se percibe. Entonces, lo imperceptible, pues sería eso, lo que no podemos encontrar por los convencionales sentidos, y es lo que sería lo inteligible. Lo sensible es lo que está sujeto al cambio. Por supuesto, el tema hoy de encontrar cómo se transforma, por ejemplo, el cemento o un mineral cualquiera, es porque pues lo podemos nosotros desdoblar y de allí podemos decir que el equipo que tenemos ahorita, por el que estamos hablando, maneja el coltán, que es un material, un mineral que permite que haya una mejor conectividad en las chips que tienen los equipos que estamos dialogando electrónicos, y eso es un cambio. Pero también puede ser que es algo inmutable, o sea, que algo que no puede tener un cambio, pues entonces se nos vuelve en el concepto de la intangibilidad. Las realidades particulares que se den en cada espacio, ese concepto de espacio, tiempo y lugar, lo vamos a conocer siempre en el mundo jurídico, ¿sí? En cuanto al tema de la realidad en sí, que es otra percepción, o sea, la realidad en sí es como más esta en la que estamos hablando nosotros respecto a estas que son cosas como más objetivas, ¿sí? Entonces, en ese espacio, nosotros el tema que acabamos de decir de tiempo, modo y lugar, siempre lo vamos a conocer en el concepto del derecho, para cualquier cosa. Entonces usted va a preguntar, tiempo, entonces usted va a decir, no, era de noche, no, era de día, ¿cuándo pasó? Sucedió tal, usted escribe ahí, uno lo llama así, hechos, ¿sí? Los hechos. Usted trata, es el experto en ciencia jurídica, lo que hace es sintetizar la explicación que alguien narra, ¿sí? De algo que le ocurrió. Entonces ahí es donde viene el tema probatorio. Bueno, me acuerdo tal cosa, pero ¿y alguien vio eso? Sí, de testigos está tal, tal, tal. Ah, bueno, perfecto. Creo que ustedes han visto muchas series ahorita en casa de 6 y diferentes cosas en donde usted dice, ¿será que es cierto tanta cosa? Y que colocan, que investigan, que hacen animación en 3D para presentarle. Eso es más o menos parte de lo que uno también va a hacer en el mundo jurídico. Tan solo es que he llevado eso a un tema más de cine y de corte, pues por supuesto de serie, para ver exactamente dónde estaba un elemento que con ese pudimos descubrir un caso que era hipotéticamente imposible descubrir, y ahí viene, fíjese, todo el tema probatorio. Entonces, el tema probatorio es algo que media entre este concepto y este, ¿sí? Para poder sacar la verdad, que sería como la idea principal que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí vendimos también a mirar cuáles son las realidades particulares, por ejemplo, el tema de las cosas bellas, ¿cierto? O el tema de lo intangible, que es la belleza. Entonces, usted puede decir que para usted, lo que yo te le decía, usted guarda cosas, ¿sí? Que tiene en su escritorio, en su habitación, en su casa, porque fue en un viaje que fue a México, o su tío se la envió porque estuvo en otro país. Entonces, siempre cuando alguien sale a alguna región distinta, busca extraer objetos como a manera de recordatorio de algo que pasó. Las famosas selfies que nos tomamos, ¿sí? En el día a día, participando con grupos, son evidencias, ¿sí? De algo que pasó, de algo real, y que, pues por supuesto, lo hacemos, en este caso, visible a partir de momentos y de espacios que nosotros movemos. El tema de los objetos, ¿cierto? Que nosotros tenemos la opinión de ellos, lo sensible, sirve para, por ejemplo, los cubiertos, ¿sí? Hay algo famoso que se manejó mucho en algunas generaciones, y era el tema del comportamiento, que era una cátedra también
y que era famosa, o sea, cómo comportarse, ¿no? La famosa normatividad, las reglas para comportarse en la mesa, era normatividad, pero estaba diseñada netamente para lo urbano, ¿sí? O sea, no estaba diseñada para usted como un campesino o alguien que está en una finca o en la parte rural, pues no va a manejar las mismas reglas, no puede sacar los cubiertos en plata y extender manteles para poder decirse que allí entonces si hay una buena compostura y buena urbanidad, se le llamaba así, urbanidad, frente a algo que en nuestro concepto son valores, que es lo que acabamos de decir frente a lo que preguntábamos ahorita, hasta dónde algunas comunidades, sus valores, porque se han visto desde otra concepción, no están anclados en esta, sino están es más bien vistos por acá. Entonces, este tema de la intangibilidad nos cierra el espacio y lo queremos desarrollando ahorita en nuestra primera diálogo de lo que es las discusiones que nos dejó nuestro gran maestro Platón para el tema del derecho. El derecho, por supuesto, se basa más en estas construcciones. Cuando ustedes sacan la Constitución, esa que se leyeron, esa que muchos memorizaron, esa que todo mundo recita, el artículo dijo, él no sé qué habló, él dice, entonces uno empieza a crear un mundo. Para nosotros, hablando de ideas, la memoria es vital. Y ahorita es bueno crearla y explotarla en los primeros años que tengamos de derecho, porque con esa es con la cual usted fortalece su crecimiento a nivel de conceptualizaciones, estas que estamos hablando acá. Ya cuando usted empieza a moverse en todo lo que es el mundo jurídico, pues ya es como una base en la cual usted puede empezar a triangular información, pero no se pierde, y es lo que buscamos hacer con estas sesiones, que usted ya diga, ah, esto lo estoy diciendo, está, pero usted puede decir, no, alguien que está especulando y habla mucha cosa, no, pues es presocrático, porque definitivamente no está llegando a nada y está diciendo cosas. En cambio, si alguien entra a teorizar, entonces usted va a decir, claro, ahí el profe me está hablando solo con las ideas, pero voy a no mirar en la realidad que eso no es así. Ah, bueno, usted ya lo está clasificando porque... Y ahora puede haber otro que diga, no, la realidad me dice que es esto, y si usted no me trae, entonces vamos a mirar esos principios, ¿cierto?, de derecho, que dame los hechos y te daré el derecho, ¿sí? Todos esos latinajos que usted ya de pronto muy seguramente habrán conocido, ¿sí?, de que la ley es la ley, ¿cierto?, que dura es la ley, pero es la ley, sin ley, viene, todos los de rasgo penal aparecen allí para uno empezar como a cerrar el molde, ¿no? Entonces, si usted no sabe, o sea, la excusa, la ignorancia de la ley no es excusa, fíjese. Entonces usted debe decirle allá a su tía o a un familiar que no conoce nada del mundo jurídico, decirle, pero tío, ¿usted cómo va a ser tan ignorante? Pero es que espérese, mijo, que yo no conozco esto. Entonces usted va a decir, no, pues por supuesto, no lo va a conocer, porque ella no está llamada, salvo que sea experta en el tema, a conocerlo. Entonces, ese es el mundo en el cual nosotros nos estamos moviendo, y este es en el que hay que decirle o encontrarnos con las personas. Hay muchos que incluso manejan un chicle que es muy famoso, y es que en la vida real, ¿sí?, ustedes pueden hablar con un amigo, con alguien, y a veces eso se le vuelve como una muletilla, ¿sí? En la vida real tal cosa pasa, pero es que en la vida real, ¿sí? Entonces, e incluso a veces nos suele pasar en la academia, porque a veces nos quedamos, ¿sí?, en un tema de la idea, y a veces es difícil llevar el concepto de la idea a la realidad, cuando curiosamente el concepto también transforma la realidad, ¿sí? Va más allá incluso de la realidad, como lo acabamos de señalar con Platón. Listo, chicos, entonces acá hemos ya pasado por nuestros dos maestros, Sócrates, Platón, y por supuesto, no nos vamos a perder aquí de la última participación, nuestro último invitado de hoy, Aristóteles. Aristóteles, entonces, también discípulo de Platón, empieza también a mirar un poco más allá de lo que propone su maestro, incluso tiene rupturas y distanciamientos sobre ese tema, y él habla de algo. Recuerden ustedes, chicos, este tema del alma. El alma es construida desde Platón, ¿sí?, pero como una idea, pues, propiamente dicha de exteriorizar algo que va más allá de ese cerebro que miramos al principio. Hay una esencia que todo ser humano tiene, entonces nosotros lo llamamos desde acá una energía, por decirlo de esa manera. Pero entonces para Aristóteles también lo llama espíritu. Entonces los dos conceptos, alma y espíritu, son netamente hechos en la filosofía, ¿sí?, que han sido prestados, que han sido llevados, por ejemplo, en este tema a nivel de dogmas, ¿sí?, para explicar religiones o cultos, es otra cosa, pero no son de allá, son netamente una construcción filosófica,
¿sí? Porque a partir de esa construcción es donde, en este caso, para nuestro maestro Aristóteles, él plantea que el ser humano tiene tres tipos de almas, para si alguno no lo conocía. Entonces usted tiene un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional, ¿sí? Entonces usted dice, caramba, yo no sabía, no hace siempre entiende que el vegetativo es como aquel elemento que no tiene, desde el punto de vista neurológico y clínico y médico, pues uno lo llama así también desde el punto de vista del derecho, una muerte vegetativa, pues es cuando se tiene la ausencia, como lo decía nuestro maestro Platón, de los sentimientos, de los sentires. O sea, no puede usted percibir nada, no hay sensibilidad, no puede captar la realidad por ningún sentido, por lo tanto se vuelve como una situación, una sustracción de la realidad. Si usted va a mirar en el tema de la normatividad, encuentra que es la muerte, y uno dice que hay muerte natural, ¿sí? Pero pues la muerte natural obedece también a una falla en el sistema, cualquiera el que sea, pero lo que se quiere salvar aquí es que es distinta a esa muerte accidental o aquella que ha sido promovida con violencia. Entonces, eso da incluso, en el hoy medicina legal estudia las muertes con violencia, ¿sí? Las muertes naturales, que estaba dormido y al otro día ya no se supo nada, entonces la autopsia, ¿cierto?, entra a determinar cuál fue la condición de la muerte de este estado. Entonces, estos tres estados es los que señala como importantes para la persona que están en cada una y que es importante enseñarle qué significa esos tres estados. Esos tres estados tienen que ver mucho con lo que es la física, ¿sí? Lo que es el estado físico, pues el estado también moral y el estado también intelectual. Entonces, los sujetos, todos nos movemos bajo estas tres dimensiones para hacer ver hasta dónde nos faltará, por supuesto, evolucionar en algunos frente a otros, o por el contrario, está en la responsabilidad, en este caso lo llama del Estado, porque le habla mucho más, recuérdense que Aristóteles habla desde la política como un elemento para construir el diálogo en la sociedad. Todos convergen en lo social, por supuesto, pero hay unos que al observar la sociedad empiezan a hacer esos análisis que denotábamos anteriormente, muy distintos o muy complementarios, o incluso más alejado de los anteriores, porque aquí ya se empieza a hablar de una nueva institución que es el Estado, ¿sí? Como esa que ustedes muy seguramente han abordado. Cada uno de los clásicos en derecho constitucional ha dicho que es la construcción del Estado. Entonces Montesquieu fue el que sacó el tema, ¿cierto? Pues para decir que hay un tema de poderes y que entonces la teoría de los frenos y contrapesos y empezar desde allí a hablar, ¿cierto? Para Voltaire vino otra concepción. Para Rousseau, entonces el hombre Rousseau dijo, no, aquí la sociedad tuvo que haber hecho un contrato social para poderse acordar cosas y de cómo nos movemos y a quién le cedemos poderes, pero ninguno firmó un contrato, por supuesto, desde el concepto de sociedad. Pero si usted va a mirar ahorita el tema del contrato, por ejemplo, en servicios públicos, usted tácitamente aceptó el contrato, ¿sí? Si usted quiere cambiar, para comentarles algo de lo que pasa allí, su servicio, porque no es bueno, porque no lo recogen, porque etcétera es caro, porque lo puede hacer con la mayor posibilidad. Solo es que hay una pequeña dificultad. ¿Qué operador va a ir usted a recogerle, cierto, o al sector o al vecindario las basuras cuando le es más costoso a ese operador que el que está ya asignado para manejar esa administración? O sea, ha sido entregada por licitación o por diferentes modalidades para operar en una ciudad. Entonces, ahí es donde está la gran dificultad. Usted puede, ¿sí?, cambiar o invitar, en este caso, ahí ya pues, sería como el contrato social más actualizado de los servicios públicos, al que pensaba, en este caso, Rousseau, para decir que usted también puede negarse a que le presten el servicio de luz o X, pero usted no puede pedir que haya un cable exclusivo que le llegue hasta su casa y que le facture solo a usted, cuando la red vale mucho más que su vivienda. Entonces ahí es donde viene la dificultad de hasta dónde uno puede hacer contratos sociales, no solo los que proponía Rousseau, sino en el hoy. Es muy difícil. Entonces usted lo que hace es tácitamente aceptarlos, los da por válidos, ¿sí? Y lo que uno lo llamaría en el derecho, usted se adhiere a ese documento, porque usted ya no tiene posibilidad de discutirlo. Usted quisiera que algo distinto pasara, pues entonces tendría que haber concurrido a los procesos de licitación, tendría que haber entrado en garantía como veedor para buscar que también se tergiversara o se dieran mejores elementos en cuanto a los costos,
pero pues ya no puedo hacer nada desde el punto de vista positivo, ya quiero llegar a ese espacio como tal. Entonces, esta es lo que nos decía, y aquí pasamos un pequeño mapa que nos habla Aristóteles. Entonces, Aristóteles, entonces, por supuesto, fue discípulo de Platón. Él propuso una nueva ciencia que es la lógica, ¿sí? Y creo que nosotros, de una u otra manera, la aplicamos, la implementamos. Cualquier cosa que es lógico, no, aplíquele la lógica. Hay lógica matemática para también explicar sucesos que se devienen en la realidad. Él también empezó a hablar sobre que si la sociedad se pensara sobre estos elementos del alma, podía ser feliz, porque él miraba que era importante que la sociedad también tuviera un grado de felicidad. Él genera algo que vamos a manejar mucho más en las diferentes investigaciones y análisis, es el dualismo. O sea, ese tema de tomar posturas extremas, ¿sí? Él no habla, él no está tan de acuerdo con eso. Él valida mucho el tema de la observación, porque es la percepción de lo real, en eso sí está de acuerdo con Platón. O sea, no se va como a alabar tanto a Platón, él no le da tanta vuelo a las ideas como si lo hizo Platón. En este caso, él solo piensa que solo existe un mundo, ¿sí? Y que es el mundo de lo real y físico. Él no se va por lo que sí decía, en su caso ahorita como lo hablábamos, Platón, que habla de un mundo inmaterial. En su caso, él no lo ve de esa manera. Él crea la teoría política, que es también otra de las cuales uno puede encontrar, ¿cierto? En la cual uno puede, al momento de ser un ser dialógico, ¿sí? Pensante, político, por eso les preguntaba, habla y busca que el hombre sea un ser político, que sea pensante, y él también busca que haya un equilibrio entre eso, de lo que llamamos los dos extremos, entre lo bueno y lo malo. Él no pide que sean las dos, sino que haya una decisión, y eso definirá alguna situación. Igualmente aquí presenta otras teorías sobre el tema de la forma y la materia, sobre el tema de la potencia y el acto, sobre el tema del motor inmóvil, ¿sí? Que nos explica aquí el origen de algunas respuestas a nivel de la parte espiritual. Recuerden que él maneja el tema aquí, el espiritual, que influye, aquí está el tema, influyó al cristianismo de muchas religiones, pero no es que esas, en este caso, dogmas sean los que lo hayan construido, no, fue hecho desde la filosofía. Las causas, ¿cierto?, de las teorías, entonces aquí genera un elemento que hay, perdón, hay una causa, y genera unas causas que son una causa final, una causa material, una causa eficiente y una causa formal, para poder encontrar elementos de un hecho o de un suceso que nosotros lo estemos vivenciando. Entonces, este elemento nos permite entonces cerrar con la presentación de nuestros tres autores que hoy tuvieron la fortuna de acompañarnos, y entonces dejamos abierto el tema de los orígenes. Entonces ya este caso es del ius positivismo, ¿sí? O sea, el derecho positivo, que nos ubica en tres bloques principales. El primero, que es el fenómeno de la Ilustración; el segundo, que es la Revolución Francesa; y el tercero es la codificación napoleónica, que es ya un elemento que ustedes conocen de primera mano, pero que ya en la próxima sesión lo vamos a abordar. Entonces dejo entrado el tema aquí, hasta lo que ya empezamos a tocar pie, ya a tocar costa, diríamos, desde el punto de vista marítimo, para el tema de lo que es la doctrina positiva, pero que por tiempos, y como ahorita tengo otra sesión, no podría ya continuar, chicos. Entonces, ¿está todo bien hasta aquí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿alguna inquietud? ¿No? Bueno, entonces, chicos, para la próxima, ¿sí? Me van a tomar una imagen y me la van a compartir por el grupo. ¿Qué hay de derecho positivo en su casa? ¿Qué creen que haya de derecho positivo en su casa? ¿Listo? ¿Me oyeron bien? Sí, señor. Entonces usted puede decir, mi derecho positivo es la biblioteca. Bueno, usted puede decir, no, mi derecho positivo son estos códigos y los abro en la cama. No, mi derecho positivo, ¿qué es el derecho positivo? Puede ser la factura de servicio. Bueno, tómele la foto de la factura. ¿Qué es para usted el concepto de derecho positivo en su hogar, en su casa? ¿Listo, chicos? Listo, sí. Ok, y entonces, Daniela. Bueno, sí, señor. Señor. ¿Sí? Tú, por favor, tomas al grupo la información, o sea, recauden todo el documento y después me lo envías, ¿sí? O sea, para que no nos quede Listo, cada sí, quien va señor. mandando cuando quiera, no. La idea, nosotros tenemos sesión de hoy noche, ¿cierto? Sí, sí, señor. Por el tema de festivo.
festivo, Entonces, sí, señor. entonces, porfa, tú documentame entre todos ustedes en el grupo, envían a un solo documento las fotos marcadas de cada quien con el tema de qué concibe el derecho positivo, y tú lo que haces, por favor, es recopilarlas y después me las envías. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Y compañeros, chicos, por favor, tomen esto, no estén mandando esto a último momento, ahorita antes de empezar la sesión en 8 días a las 4, sino que por favor mandarle estos documentos a Daniela a más tardar el martes, ¿sí? Para que tengan ustedes el fin de semana de tomarse en la cautela y preguntarse a partir de lo que han leído y dónde está ese derecho positivo. ¿Será que es solo los libros que yo llevo en mi mochila o será que hay algo más? Y le toman la foto, se la envían por favor a Daniela. Daniela, por favor, también entre todos colabórense para que ya llegue la información, quién es, quién la elaboró, arman todo un pequeño álbum y en consecuencia lo podemos ver. ¿Listo? Listo, sí, señor. Incluso, Daniela, pueden utilizar también aquí el tema de las redes para poder cada uno subir, crean un álbum y entonces ahí ustedes colocan el vínculo y todos lo alimentan para colocar sus fotos y lo vemos después. ¿Listo? Listo, profe. Eso, chicos, ustedes que también son dinámicos en eso, entonces colaboren a Danielita para que Listo. crean ustedes el álbum, toman la foto y ya de una vez la subimos para poderla ver en la próxima sesión. Bueno, Vale. Sí, señor. vale, chicos, entonces queda con esa tarea. Cuídense mucho, muy amables por todo y que les vaya bien este fin de semana. Bueno, Gracias, profe. Igual. Lo mismo, profe. Buen fin de bueno, semana. chicos, Hasta descansen. luego. No creo, pero entonces ahí vamos a ver cómo se hace.
Es la única, ¿cierto? También que tiene.